nada así. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Nehemías capítulo 7, por favor. Nehemías capítulo 7. Siempre sobran Biblias si alguien quiere usar una. Nehemías viene después de los Samueles, después de las Crónicas, antes de los Salmos, antes de Job. Encontramos el libro de Nehemías. Seguimos estudiando y no sé cuántas semanas, pero son varias semanas por lo menos que nos quedan para seguir estudiando este libro de Nehemías. Hemos visto el llamado y el cumplimiento de ese llamado de reconstruir los muros de Jerusalén. Es decir, Dios llamó a Nehemías, quizás no con una voz que él podía escuchar, pero por medio de su deseo que Dios le había dado para ir y restaurar, y por medio de las puertas que Dios abrió para Nehemías. Nehemías fue, y vimos la semana pasada que se cumplió ese llamado. Cumplieron en el sentido de que reconstruyeron los muros, pusieron las puertas, el trabajo se ha terminado. Es un momento glorioso, es un momento victorioso, pero no es necesariamente el momento para celebrar la victoria. Porque muchas veces, después de una victoria, se nos llega quizás la tentación de flojearnos un poco. De decir, mire, ya lo logré, ya no hay nada más que hacer, pero ese es el momento cuando hay más que hacer. Ese es el momento cuando no podemos flojearnos, porque tal vez se terminó una etapa. Pero hay otra etapa y tenemos que al tiro empezar con qué es el siguiente paso. Ahora qué, Señor. Y ese va a ser el enfoque un poco del Nehemías capítulo 7. Estos eventos que el libro de Nehemías graba suceden hacia lo último de lo que conocemos como el periodo del Antiguo Testamento. Aunque están como, bueno, la primera mitad del Antiguo Testamento, cronológicamente estos eventos ocurren al final de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Unos cientos de años más vendrá Jesucristo, y Jesucristo va a caminar en esta misma ciudad donde Nehemías volvió con un grupo, donde Nehemías volvió con el grupo para reedificar los muros de Jerusalén. El mismo Jesucristo va a venir y va a caminar en ese mismo Jerusalén. Al fondo, Nehemías, tal como cualquier otra cosa en la Biblia o cualquier otra cosa que sucede en el mundo, Dios está preparando todo lo que está por venir. Es decir, si Nehemías no hubiese obedecido a Dios en ese sentido, claro, Dios hubiera buscado a otra persona que cumpliera su voluntad, pero lo que Nehemías y el pueblo cumplió, lo que estamos estudiando aquí en el libro de Nehemías, era necesario para poner la escena, para preparar todo para la primera venida de Jesús. Ahora podemos prender las noticias, podemos leer lo que está sucediendo y podemos compararlo con lo que la Biblia graba y podemos decir, y todavía Dios sigue preparando todo para la siguiente venida de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. No es el enfoque del libro, pero nos ayuda a entender quizás un poco más de que Dios siempre está en control, Dios siempre está logrando lo que Dios quiere lograr y Dios está por hacer lo que Dios quiere hacer. Llegando al capítulo 7, ahora los muros ya han sido reconstruidos. Vemos una lista. A veces leemos el capítulo entero, pero ahora son ¿cuántos? 73 versículos. No vamos a leer el capítulo entero solo para ahorrar el tiempo. Pero estos versículos graban una lista histórica de nombres. Nos graban lo que realmente sucedió históricamente de distintas personas quienes llegaron a Jerusalén, distintas personas quizás quienes estaban involucradas en la obra de Dios. Esdras capítulo 6 graba una lista muy parecida de nombres, porque son nombres importantes para Dios. Han pasado unos 90 años después de que estas personas regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Ellos, los nombres aquí, reconstruyeron el templo, pero no reconstruyeron los muros, para no confundir las dos cosas. Pero creo que quizás está grabado este capítulo histórico, que quizás tiene muchos nombres, mucha información histórica que para nosotros quizás pareciera tener poca importancia. Quizás está aquí para enseñarnos de que los que no aprenden de la historia vamos a volver a repetirla. Ellos pagaron un gran precio para poder edificar algo. Y si los que vinieron después de ellos no estuviesen dispuestos a seguir pagando un precio para mantenerlo, se iba a perder lo que lograron.
No voy a leer todos los nombres para conservar nuestro tiempo, pero voy a leer del versículo 1 al versículo 7 y luego los últimos 11 versículos. La Biblia dice en Nehemías capítulo 7, versículo 1, y luego que el muro fue edificado y hube colocado las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque este era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aun ellos presentes cierren las puertas y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los magistrados y al pueblo, para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que hizo pasar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, y así sigue la lista. Busque conmigo el versículo 63. Después de la lista larga de nombres, el versículo 63 dice, y de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó esposa de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y como algo contaminado fueron excluidos del sacerdocio. Y el Tirsata les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Y la congregación toda junta era de 42.370, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los príncipes de las familias dieron para la obra. El Tirsata dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Y de los príncipes de las familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y lo que dio el resto del pueblo fue 20,000 dracmas de oro y 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes y los levitas y los porteros y los cantores y los del pueblo y los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Y venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y ese detalle va a ser importante por lo que vamos a leer en unas 2 semanas más en capítulo 8. Antes de seguir, tomemos un momento para pedir la ayuda de Dios. Señor Padre, una vez más le agradecemos por habernos entregado su palabra, Amén. Por haberla inspirada, por haberla preservada, por haberla traído a nuestras manos. Amén. Señor, para que pudiéramos leer de ella, para que pudiéramos entender quizás un poco, pero Señor, necesitamos de tu ayuda para que la verdad que usted quiere enseñarnos esté clara en nuestros oídos, en nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Para que la verdad de tu palabra, Señor, nos cambie, nos transforme, para que como individuos, para que como iglesia podamos ser y hacer todo lo que usted quiere que hagamos. Señor, aún falta mucho trabajo que hacer. Ayúdanos a vivir la verdad que cantamos. Anhelo trabajar por el Señor. Enséñanos, háblanos, úsanos. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Amén. En los primeros 7 versículos vemos que se ganó una victoria. Y como dije antes, muchas veces quizás queremos relajarnos y disfrutar de la victoria. Pero habrá tiempo más adelante para la celebración. Antes de celebrar, primeramente tenemos que asegurar la victoria. Sería parecido a que si levantáramos los palos, el esqueleto del segundo piso y dijéramos, vamos a celebrar. No es el momento de celebrar. Primero hay que asegurarlo, primero hay que poner el techo. Y aún puesto el techo no vamos a celebrar porque hay que forrar por los lados. Y forrando por los lados aún hay que asegurarnos de que los ladrones no sigan entrando para robar, ¿verdad? Hay cosas que hacer antes de que podamos decir, ahora sí es el momento de celebrar. Espiritualmente hablando, creo
que ese momento no llega hasta que lleguemos al cielo. Amén. Ahí sí podemos celebrar, ahí sí podemos decir que ya no queda nada que hacer, pero mientras Dios nos tiene aquí en la tierra, normalmente será porque quiere que hagamos algo. Amén. Humanamente, físicamente hablando, espero que podamos celebrar un poco antes de llegar al cielo, pero sí, queda todavía algo que hacer para asegurar la victoria. Y Nehemías tomó ese tiempo para asegurarse de que la victoria no se perdiera fácilmente. Si ellos se descuidaran, ¿qué iba a suceder? Lo más probable, vendría el enemigo, quizás no Nabucodonosor, quizás no los de Babilonia, pero algún enemigo, y podría fácilmente entrar, destruir la ciudad y volver a derribar el muro que habían edificado. No, hay que tener cuidado, hay que asegurar la victoria. Suele suceder que poco después de obtener la victoria nos encontramos derrotados otra vez, porque nos habíamos relajado y bajamos la guardia. En cambio, si nos diéramos cuenta que justo después de ganar una victoria, hay todavía otra victoria que ganar, quizás podríamos mantener el enfoque que deberíamos tener. Es emocionante, es gozoso, es divertido poder edificar algo nuevo, mientras que no es tan gozoso mantener lo que ya ha sido edificado. ¿Verdad? Sucede, tengo más conocimiento quizás de lo que sucede en los Estados Unidos, pero sucede que si alguien dice, vamos a construir un templo, necesitamos ofrendas, la gente trae ofrendas. Pero si dice, mire, el templo que hemos construido necesita un techo nuevo, porque el techo se está filtrando y se va a deshacer, pocas ofrendas llegan. ¿Por qué? Porque la gente se emociona por hacer algo nuevo y no se emociona tanto por mantener lo que ya está. Existe un peligro de quizás tener gozo por algo nuevo y luego perder ese gozo, perder el enfoque de mantener lo que ya está. El mantenimiento es igual de importante que la construcción. Versículo 1 menciona que terminó el trabajo y Nehemías asignó a 3 grupos de obreros dentro del templo. Claro, vino para reedificar el muro, pero él reconoce que reedificó el muro para proteger el templo, para proteger la adoración, para proteger lo que querían hacer para Dios. Algunos de estas personas también fueron asignadas a guardar los muros y las puertas. Y él eligió a 2 personas, versículo 2, su hermano Hanani y a Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén. Eligió a estas 2 personas para organizar la defensa de la ciudad. Estas personas eran personas fieles. La Biblia dice en el paréntesis ahí, un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías no buscó el que tenía más experiencia militar, no buscó el que tenía más habilidades militares, buscó los que eran hombres de verdad, personas fieles, personas temerosas de Dios. Lo mismo hay una aplicación aquí, porque dentro de la iglesia, cuando vamos a elegir un pastor, no deberíamos elegir el que habla más bonito. No quiero decir que porque habla bonito tampoco no lo debemos elegir, pero debemos buscar lo que Dios valora, y eso es la fidelidad, el amor a Dios, el temor a Dios. Al hablar específicamente de pastores, la Biblia nos da una lista de requisitos y nos haría bien enfocarnos en esos requisitos. Pero aquí Nehemías sabía lo que más necesito es que necesito poder depender de algunas personas, y por eso eligió a Hanani y a Ananías. Él, de hecho, estaba a punto de regresar al rey para darle un informe, y él tenía que dejar la ciudad bien protegida. Mientras andaba de viaje, no iba a ser un viaje de una semana, iba a ser un viaje de quizás algunos años. Quizás él no sabía cuánto tiempo, pero tenía que saber, yo puedo depender, yo puedo confiar en estas personas, porque son hombres de verdad. La fidelidad es un atributo raro, quizás hoy día. Es un atributo precioso. Y es un atributo de alto valor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere. No es recomendable, sino es un requisito. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En lo personal, antes de repartir responsabilidades en la iglesia, yo busco fidelidad, y gracias a Dios tenemos hermanos fieles hoy día. Hace unos 2 años quizás hacía una falta de hermanos fieles, hermanos en quien podía depender, pero ahora puedo ir a Colombia y puedo tener la confianza de que van a seguir adelante, van a seguir cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Volviendo a Nehemías, la defensa de la ciudad puede ser fome. Puede parecerse de poca importancia. Si nadie ataca, yo me entrené, yo aquí estoy todos los días y no hago nada.
algo fome, ¿quién quiere hacer eso? No, queremos la victoria, queremos la gloria, queremos... Pero estos hombres se podía depender de ellos porque eran hombres fieles, hombres temerosos de Dios más que muchos. Si tu meta en la vida es ser popular, lo más probable es que no vas a agradar a Dios. Si tu meta en tu vida es buscar aventuras y divertirte, lo más probable es que no vas a agradar a Dios. Si tu meta en tu vida es vivir una vida cómoda, lo más probable es que no vas a agradar a Dios. En cambio, si tu meta en la vida, si tu objetivo es agradar a Dios, bien puede ser que en el proceso de agradar a Dios, Dios te permite disfrutar de una aventura. Dios te supla una vida contenta y encuentras el gozo e incluso la diversión que quizás no buscabas, pero anhelabas en cierto sentido. El punto es, Dios tiene que ser el primero. En versículo 3, Nehemías dio instrucciones específicas acerca de los muros y mandó que se organicen por guardias. Note en versículo 3 la última frase, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Hay algo importante de defender mi casa. Claro, tengo responsabilidades con el pueblo entero, pero mi responsabilidad principal es con mi casa. Quiero sacar algunas aplicaciones de este texto para nosotros, para pensar después de la victoria. ¿Qué hacemos después de la victoria? Primeramente tenemos que mantener lo que nos ha sido dado. Tenemos que mantener lo que Dios nos ha permitido lograr, y lo mencioné ya. Pero deberíamos apreciar todo lo que tenemos aquí. Si se acuerda, algunos se acuerdan, quizás la mitad ni venían en ese momento, pero hace unos 2 años, un día como hoy, nos reunimos en nuestra casa. Y déjame decirle que no cabemos en nuestra casa. Y cuando cabíamos bien apretados en nuestra casa. Pero gracias a Dios ahora disfrutamos de este espacio. Y hay días cuando casi ni cabemos en este espacio, pero por un momento antes de pensar en el próximo espacio, reconozcamos que esto ha sido logrado, ha sido conseguido por Dios para nosotros. Deberíamos apreciarlo, deberíamos disfrutarlo y deberíamos reconocer la importancia de mantener lo que Dios nos ha dado. Para obtener este espacio físico fue un sacrificio. Fue un sacrificio para algunos de nosotros, fue un sacrificio para muchas iglesias en los Estados Unidos, como la iglesia que conocieron hace algunas semanas, quienes dan y dieron para poder comprar este lugar. Ahora reconozcamos que vamos a devolverles ese dinero para que ellos puedan igual bendecir a otros y para que nosotros hagamos responsables de lo que nos ha sido entregado. Pero incluso espiritualmente hablando, el privilegio que hemos tenido de poder conocernos es posible porque cada mes hay iglesias quienes se sacrifican, y no solo iglesias, hay miembros en iglesias quienes se sacrifican para que nosotros pudiéramos estar aquí. Me acuerdo haber conocido a una señora, una viuda, que vivía de su pensión, y ella decía, yo busco peguitas, yo busco trabajitos que puedo hacer para poder tener algo más, para poder aportar a las misiones. Yo no tengo necesidad de nada más, pero si el Señor me permite ganar algo más, yo lo voy a dar para que otros puedan llevar el Evangelio. Yo dije, wow, una señora que no tiene mucho, una señora que ya vive solita y ella quiere ayudarme a mí, y como que me sentía mal en aceptar esa ofrenda. Pero al final Dios está diciendo, mire, otros han sacrificado para que tú puedas gozar de lo que tú gozas. Ahora a nosotros nos toca poner de nuestra parte. A nosotros nos toca mantener lo que nos ha sido entregado. Pronto quizás nos podría llegar la tentación de animarnos, bueno, hablando del templo. Sabemos que ha sido de gran sacrificio de muchos aquí. Para la construcción del templo realmente no ha sido ofrendas de las iglesias en los Estados Unidos, ha sido la fidelidad de cada uno de nosotros. También la provisión de Dios en que proveyó que Galilea aportara buena parte del dinero, y Dios es el Dios que tiene todo y controla todo, y Él puede manejar para suplir para nuestras necesidades. Pero el hecho de que hayamos podido lograr lo que hemos podido lograr es porque algunos de nosotros, muchos de nosotros hemos sacrificado para llegar ahí. Para llegar al techo vamos a tener que seguir sacrificando un poco más para poder llegar a ese meta tan importante. Va a llegar el momento cuando ese templo está terminado. Va a llegar el momento cuando está hermoso, cuando está estucado por dentro y fuera y pintado, y hay cerámica en el piso y hay muros hermosos y hay iluminación y hay todo lo que necesitamos para estar cómodos. Quizás incluso habrá una estufa pele.
Y va a llegar el momento cuando decimos, ya, aquí no falta nada, vamos para la siguiente victoria. ¿Dónde más necesitamos construir un templo? ¿Dónde más hay que llevar el Evangelio? Y no hay nada malo en pensar en las regiones más allá de nosotros. Eso deberíamos hacer, es parte de la gran comisión. Pero existe el peligro en olvidarnos de mantener lo que tenemos. Existe el peligro de enfocarnos tanto en lo físico que nos olvidamos de lo espiritual. Existe el peligro de decir, mire, con 50 personas es un buen número, ahora puedo relajarme. No, siempre hay algo más para hacer y deberíamos siempre estar enfocados en Dios, ¿qué quieres que yo haga en este momento? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 10 al 12, Dios habla por medio de Moisés y dice, y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te saciares. Versículo 12, guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Puede llegar un momento cuando todo se te viene fácil. No te olvides que hay un Dios a quien deberías servir. No te olvides de que hay un Dios quien merece no tan solo de nuestra obediencia, sino también de nuestro sacrificio. No nos olvidemos de Jehová. El Evangelio que nosotros gozamos, la libertad que tenemos en Cristo, no nos costó nada. Jesús pagó esa deuda. Amén. Pero a otras personas les costó la vida. Para poder preservar la Biblia, para poder entregarnos un testimonio de fe, a otras personas les costó mucho. Nosotros deberíamos estar dispuestos a pagar lo que hay que pagar para mantener lo que se nos ha sido entregado. Amén. Veo que debemos mantener lo que ha sido entregado, pero también veo que hay trabajo para todos. En versículo 3, aquí Nehemías está dando instrucciones al grupo en general. Les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Eso quiere decir, no lo abran muy temprano, quizás el enemigo está esperando afuera. Ten paciencia. Y aún ellos presentes, ¿verdad? Miren, cierren las puertas y atrancad. Es decir, cierran las puertas bien en la tarde. Si los que están encargados andan en otro tema, si tú ves la necesidad, cierra la puerta y atrancarla. No tienes que esperar que los líderes lo hagan. Hay responsabilidades para todos. Hay trabajo para todos. Y ahora, entendiendo quizás la sociedad, algunos quizás estaban a cargo de mantener, mientras que otros estaban a cargo de salir. De salir y defender o hacer guerra de donde el enemigo estaba. Pero si escucharan de un conflicto en una región a unos 20 kilómetros, no podía ir todo el ejército. Algunos tenían que quedarse para cerrar las puertas y atrancarlas para defender la ciudad. Hay responsabilidades distintas para todos. Durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos se hizo una gran campaña para apoyar la causa de la guerra. Es decir, aunque algunos fueron a la guerra, el mensaje que enviaron es que esta guerra es para todos. Todos tenemos que participar. Los niños, los ancianos, los hombres enfermos que no podían ir a la guerra, las mujeres, todos vamos a participar, todos vamos a colaborar y juntos podemos lograr la victoria. Se hizo una campaña de que, bueno, no tan solo las mujeres deberían entrar a la fuerza laboral, entrar a las fábricas donde trabajaban los varones que ahora están en la guerra, sino que enseñaron a los niños a reciclar, por ejemplo. Y al reciclar, tú estás participando de la guerra. Y uno dice, qué cosa tan fome, tan sencillo. Yo no estoy en la guerra. Sí estás en la guerra. De hecho, mi papá creció durante esa época. No creció él, pero durante otras guerras. Mis abuelos crecieron en esa época. Y mi abuela, la mamá de mi papá, me acuerdo que cada vez que abría una lata, le sacaba el papelito y lo lavaba bien. Yo digo, pero abuelita, la lata la botas nomás. Y ella dijo, no hijo, la reciclamos. Ella había aprendido desde chico, vamos a reciclar y vamos a reciclar para apoyar algo más grande que nosotros. No estoy aquí para predicar que estás en pecado si no estás participando del programa de reciclaje. No es eso, sino el punto es que todos podemos hacer algo. Quizás no todos pudieron ir a Europa para hacer guerra contra el enemigo. Quizás tú no tienes habilidades que otros tienen, llamados que otros tienen, pero sí puedes hacer algo.
Además de eso, enseñaron a las familias a tener su propio huerto, porque al tener su propio huerto hay menos necesidades de los supermercados para tener esa verdura. Y se calcula que un 60% de la verdura que se consumió en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, 60% fue criado o sembrado en el propio huerto de una persona. ¿Se imagina? Hoy día no hay espacio para que cada uno crezca suficiente comida. Pero es lo que hicieron, vamos a participar. Y aprendieron a vivir sin comodidades como la ropa nueva, los neumáticos en las bicicletas, etc. Pero el punto aquí es que cada uno entendía que tenían un rol que jugar. Y aunque su rol quizás no fuera tan público, tan visible, tan glorioso, su rol aún era importante. Hablando espiritualmente, si tú sirves, estás involucrado en la mantención. Y si eres miembro de esta iglesia, estás sirviendo de alguna capacidad o no, quiéralo o no. Yo no me inscribí para nada, te inscribiste para la membresía, así que sirves un rol en simplemente venir a la iglesia y apoyar a los hermanos, apoyar a la obra con tu presencia y participación. Pero si sirves en una capacidad poco reconocida, no pienses de ti como un miembro inferior en los ojos de Dios. Eres tan esencial como el músico. Eres tan esencial como el pastor. No, como digas, si el pastor no está, tenemos problemas. Bueno, vamos a ver la semana que viene. Espero que no hay ningún problema. Pero no, todos somos esenciales. La Biblia nos explica esta verdad en 1 Corintios capítulo 12. En versículo 20 al 25 dice esto. Dice, más ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Es decir, como familia, como iglesia, somos un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No sé exactamente a qué se refiere Pablo con esa frase, pero podríamos tomar el corazón. El corazón es muy débil. El corazón no puede caminar por sí solo, no puede decidir hacer nada. De hecho, el corazón solo puede hacer lo que siempre hace, de rutina. Es una parte débil, pero es la parte quizás más importante. En ese sentido, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, los miembros del cuerpo que no son tan visibles, son los más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos son tratados con mucho más decoro. Versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, que reconozcamos, yo tengo una responsabilidad. Si mi responsabilidad no es tan visible como la boca, si mi responsabilidad no es tan importante como los pies o los ojos, igual tengo una responsabilidad y voy a participar. Hay lugar para todos. Por lo tanto, sigue viniendo a la iglesia, aun si no te toca predicar, enseñar o tocar algún instrumento. Canta para el Señor, saluda a los hermanos para el Señor, ora, escucha, aprende y vive para el Señor. Hay una responsabilidad para todos. Y aun si nadie más ve el rol que juegas, aun si tú no ves el rol que juegas, si estás viviendo según la voluntad de Dios, estás cumpliendo un rol, y ese rol es importante. Otra vez, como dice en versículo 3, encárgate de cuidar o mantener delante de su casa. Enfócate primero en tu hogar, porque si eso se decae, tu eficacia para el Señor, especialmente dentro de la iglesia, también se decae. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y luego puedo ver qué es lo que Dios quiere que haga para otros. Pero también veo otra idea importante aquí en versículo 4, y es la idea de llenar el espacio. La Biblia dice en versículo 4, la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Sucedía en ese tiempo algo parecido a quizás lo que sucede hoy día, de que la gente quiere vivir al campo y no quieren vivir en la ciudad. No estoy predicando a favor del campo en contra de la ciudad o viceversa, no, sino lo que estaba sucediendo aquí es que tenían los muros edificados, pero las casas no estaban edificadas. Nadie quería vivir dentro de los muros. Gozaban de que tenían los muros, porque si venía el enemigo, ellos iban a ir corriendo para estar dentro de los muros, para la protección que los muros ofrecían, pero ellos no querían ser parte, no querían estar dentro de los muros,
pero era importante tener gente dentro de los muros. Si hay gente dentro de los muros, hay quienes pueden responsabilizarse de abrir la puerta y cerrar la puerta, de mantener lo que hay que mantener. Habrían guardias, habrían mensajeros, habrían personas necesarias para la mantención de lo que se había edificado. El problema es que muchas personas querían gozar de los beneficios de lo que se había edificado, sin ser responsables para contribuir a lo que se había edificado. No sé si explico lo que quiero explicar, pero es algo parecido a lo que veo ocurriendo en esta iglesia. Hace un año, cuando empezamos como iglesia, en los cultos, fácilmente la gente que venía, un 80-90% eran miembros. Eran personas quienes se habían decidido: yo voy a contribuir, yo voy a ser fiel a los cultos cuando puedo ser fiel a los cultos, yo voy a dar de mis finanzas a esta iglesia porque yo reconozco que hay una necesidad, gozo de los beneficios o las bendiciones de esta iglesia, entonces yo quiero hacer lo que yo puedo hacer para contribuir. Ahora, hoy día, ya que estamos en un lugar más visible, es natural, suele suceder que ese porcentaje se ha reducido. Ahora en un culto, especialmente en la mañana, quizás 50-60% de las personas son miembros. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros, no hablando de miembros o no miembros, cuántos de nosotros realmente estamos contribuyendo para lo que Dios está haciendo aquí? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dando de nuestras finanzas como Dios quiere que demos? ¿Y cuántos de nosotros simplemente venimos para gozar de la bendición sin tener que ser responsables para contribuir a la mantención? Espero que explico la idea aquí. Nehemías se preocupó porque vio que había mucha gente que gozaba de la bendición sin querer ser responsables para la mantención. Ahora, no hay nada malo con tomarse el tiempo para decidirse si esta iglesia es la iglesia para usted. Pero debería llegar el momento cuando usted venga a vivir dentro de los muros en vez de solo visitar cuando conviene. Debe venir el momento cuando uno reconozca que ya es tiempo de decidirse, ya es tiempo de ser fiel, de ser dependible, de ser una persona que otros puedan decir: él o ella van a estar, puedo confiar en él o ella para lo que hay que hacer. Es tiempo de comprometerse. Es tiempo de entrar a la guerra, es tiempo de ser fiel a los cultos, es tiempo de dar de tus finanzas, es tiempo de orar por y animar a los hermanos de servir a la iglesia y de servir al Señor por medio de la iglesia. Es tiempo. Dios quiere que cada cristiano no tan solo asista a una iglesia, no tan solo participa en una iglesia, sino que también sea parte de una iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, la Biblia dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios quiere colocar los miembros en el cuerpo, en la iglesia local. Un cristiano que no sea miembro de una iglesia local es como un brazo no conectado con el cuerpo. Dios quiere que seamos parte de lo que Él está haciendo. Pero por último quiero destacar la importancia, después de la victoria, de no olvidarnos de dónde vinimos, de no olvidarnos del precio pagado. En el versículo 5, Nehemías quería tomar un censo, quería saber cuánta gente hay, de dónde vinieron, pero primero descubrió un poco de la historia de ese pueblo. Leemos del registro que se encuentra en versículos 5 al 65 y es casi igual a la lista que encontramos en Esdras capítulo 2. Ahora están en la Biblia. Están ahí, por lo tanto sabemos que son nombres importantes. Para Dios son importantes. Para los judíos eran importantes porque muchos del pueblo podían decir: ese era mi ancestro, ese era mi tío, ese era mi abuelo, ese era mi X. Y claro, yo llegué, yo estoy aquí porque él tomó la decisión de venir acá. Espiritualmente hablando, algunos de nosotros quizás podemos decir: gracias Dios por los padres que me diste, porque ellos también me enseñaron a seguirte, me enseñaron a temerte, me enseñaron a amarte, y por medio de ellos yo pude conocer el Evangelio. Gracias Señor por mis antepasados. Ellos, algunos, yo no sé cuándo fue la primera generación. Algunos aquí son la primera generación. Sus padres no van a la iglesia y quizás nunca fueron a la iglesia. Y en ese sentido, los que son de la primera generación pagan un precio.
pagan un precio que los de segunda, tercera, cuarta y quinta generación quizás no tenemos que pagar, porque cuando uno fue criado fuera del Evangelio, fue criado rechazando a Dios o quizás creyendo en Dios pero de una forma falsa, y luego se da cuenta, eso es una mentira, voy a confiar en la verdad, pierde mucho. Pierde amistades que tenía, pierde relaciones que tenía, quizás pierde de lo que antes gozaba. Y es muy parecido a lo que sucedió con este pueblo, con estas personas, quienes dejaron el lugar de su cautiverio para regresar a su tierra, no nativa porque no nacieron en ella, pero la tierra prometida que Dios les había dado. Ahora usted dice, claro, ¿quién no quiere salir de la tierra de su cautiverio? Pero entienda, para ellos no era la tierra de su cautiverio. Era la tierra donde siempre habían vivido. Si fueron al colegio en esa otra tierra. Si compraron una casa, la compraron en esa otra tierra. Si se casaron en esa otra tierra. Todo lo que hacían era en esa otra tierra. Y cuando Zorobabel dijo, Dios me ha llamado para volver a Jerusalén, para reedificar el templo. Cuando Nehemías dice, Dios me ha llamado para volver a Jerusalén, para reedificar los muros, ¿quién me acompaña? Quizás preguntaron a ver cómo está la cosa en Jerusalén. ¿Tienen supermercados? ¿Tienen defensas? ¿Tienen parques, plazas? ¿Tienen las cosas que uno anhela en una ciudad? Y la respuesta era no hay nada, está todo destruido, pero vamos igual. No, los que decidieron vamos a ir, pagaron un precio alto para dejar todo lo que habían conocido, para ir a un futuro incierto. Sin embargo, fueron convencidos que esto era la voluntad de Dios. Y espiritualmente hablando también, nuestros ancestros espirituales, en algún punto, quizás algunos de ustedes, para muchos quizás algunos de nuestros padres o abuelos dijeron, vamos a abandonar lo que conocemos, vamos a abandonar lo que siempre hemos hecho, porque vamos a seguir lo que conocemos que es la verdad. Y debemos recordar el sacrificio que ellos pagaron. Estas personas, estos nombres aquí, creían en las promesas de Dios. Estaban dispuestos a sacrificar lo que tenían para ir a una tierra destruida, a un futuro incierto, porque estaban convencidos de que Dios era capaz de darles mucho más de lo que habían de sacrificar. En 2 de Crónicas capítulo 25, versículo 9, Amasías dice al varón de Dios, porque él había contratado un ejército. El profeta viene a él y dice, no contrates a ese ejército, Dios te va a dar la victoria sin ese ejército. Y él pregunta, entonces, ¿qué debo hacer con esa plata? Ya lo gasté, ya pagué al ejército. Y la respuesta del profeta, pero al fondo es la respuesta de Dios, dice, el rey pregunta, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, de Jehová es darte mucho más que esto. Algunos quizás escucharon de la necesidad de contribuir para el techo y dicen, sí, yo tengo alguna plata ahorrada, pero lo necesito para esto. Y si lo doy, ¿qué voy a hacer con lo que yo necesito? Quizás la respuesta podría ser la misma. Dios es capaz de darte mucho más que eso. Ahora, yo no quiero decir que si tú das 100,000 pesos, en un mes Dios te va a dar 200,000 pesos. Ese es un evangelio que algunos enseñan que es un evangelio falso. Dios no siempre te da 100,000 pesos de vuelta, pero te da algo mucho más que esos 100,000 pesos. Cuando uno obedece a Dios, goza de una relación correcta con Dios, si es hijo de Dios. Ahora, si usted no es hijo de Dios, puede dar todo su dinero y aún así no va a gozar de una relación correcta con Dios. Pero si usted ha creído el evangelio, si usted se ha arrepentido, si ha decidido confiar en Jesús, entonces usted es un hijo de Dios. Pero un hijo desobediente no goza de la relación con su padre. Tiene una relación, pero no es una relación gozosa. ¿Se acuerda cuando tú, no sé si tú de adolescente vivías en rebeldía a tu papá? No gozabas de una relación con tu papá. Tenías una relación, pero no la gozabas. Pero cuando obedeces a tu papá, ahí gozas de la relación con tu papá. Y cuando somos obedientes con Dios, Él es capaz de darnos mucho más de lo que nosotros hayamos dado a Él. Quizás la aplicación para nosotros aquí es que tampoco deberíamos olvidarnos de la esclavitud de donde Dios nos sacó, la esclavitud al pecado. O quizás deberíamos recordar los sacrificios que otros han hecho porque no tenían los privilegios y bendiciones que nosotros tenemos. Encontramos al nombre de Zorobabel en versículo 7,
el líder principal, quien lideró el regreso a Jerusalén. Del versículo 8 al 25, estas personas están mencionadas por familia. En el 26 al 33 están mencionadas por su ciudad de origen. Del 39 al 60 tenemos una lista de los siervos del templo, porque uno de los propósitos principales del viaje que hizo Zorobabel era restaurar el templo. De nada sirve tener el templo si no tenemos siervos del templo. Y la Biblia detallaba que tenían que ser sacerdotes, tenían que cumplir con algunos requisitos. En versículos 64 y 65, algunos pretendían ser sacerdotes, pero no podían comprobar su genealogía y fueron excluidos del sacerdocio. Dice ahí en versículo 64, buscaron su registro y no se halló. Y como algo contaminado fueron excluidos del sacerdocio. ¿Qué habían hecho de malo? Nada. Pero no podían comprobar que tenían el linaje correcto, entonces para obedecer a Dios, hazte para un lado. Y luego el Tirsata, uno de los líderes, les dijo que no comiesen de las cosas más santas, es decir, no vivan como sacerdotes tampoco, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Si alguno tiene una duda, eso es lo que usaban en el Antiguo Testamento para entender la voluntad de Dios. Hoy día no necesitamos Urim y Tumim porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, y por medio de ellos podemos conocer la voluntad de Dios. Ahora, quizás la aplicación de esta pequeña verdad es que hay quienes presumen ser cristianos, pero nunca han obedecido al Evangelio. Nunca han confiado en Jesús para la salvación de su alma. Fingen ser hijos de Dios, pero no tienen la genealogía espiritual, no tienen a Dios por su Padre. Leí a alguien, compartió en Facebook, Dios no tiene nietos. No es el abuelo Dios, es el Padre Dios. Así que no se confunda nadie. El pastor está diciendo que si mi papá no era creyente, yo tampoco puedo ser creyente. No es lo que la Biblia dice. Pero al decir que no tienes la genealogía espiritual, quiero decir que Satanás sigue siendo tu padre en vez de Dios. Todos tenemos a uno o el otro. Y si Dios no es tu padre, aunque vivas en el templo, aunque cantas himnos, aunque lees tu Biblia, no eres parte de la familia de Dios. Estas personas, esta lista entera, tenían una fe increíble. Dejaron el lugar donde estaban cómodos para servir a Dios. Muy pocos personalmente habían conocido a Jerusalén. Fue un sacrificio enorme. Como que si yo dijera, Dios nos ha llamado a ir a un pequeño pueblo en África, ¿quién me acompaña? Bueno, hoy día con Google vamos a buscar todo lo que podemos buscar. Vamos a ver si está al norte o si está al sur. Vamos a ver si hay conflicto y de ahí vamos a tomar nuestra decisión. Ellos no tenían cómo verificar todo eso. Ellos simplemente podían entender, esto es la voluntad de Dios, vamos a obedecer. En versículos 70 al 73 hay una lista de las ofrendas que fueron dadas. Fueron dadas para restaurar los elementos de la adoración del templo y la ropa de los sacerdotes. Y ellos, creo que con su ofrenda decían, tenemos que mantener lo que nos fue conseguido, porque fue conseguido a gran precio. Nehemías y el pueblo de Israel estaban girando su enfoque ahora porque habían terminado esa etapa de construcción. Nosotros seguimos construyendo, tanto el templo físico como este grupo de creyentes o el aspecto espiritual. Todavía somos una iglesia joven y espero que nunca nos olvidemos de esa visión de que somos una iglesia joven, de que quizás nos quedan muchos más días en el futuro de los días en el pasado, de que siempre hay algo más que debemos y podemos hacer para Dios. Pero llegará el momento cuando podremos decir que hemos llegado a un buen lugar, aunque siempre falte algo más. Que nunca nos llegue la tentación de flojearnos. Que nunca nos llegue la tentación de vivir la vida cristiana como de rutina y perder el enfoque en lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Quizás en algún momento cambiaremos nuestro enfoque. En vez de enfocarnos en aumentar las personas que vienen a este lugar, cuando esto ya está lleno, buscaremos un enfoque de quizás empezar otra iglesia aquí cerca. Quizás cambiaremos nuestro enfoque, pero nunca dejemos de mantener lo que Dios nos ha dado. Y cuando crees que hayas llegado a la madurez espiritual en tu vida, creo que ahí vas a entender mejor que nunca que tienes que mantener lo que Dios te ha enseñado. Una rama cortada del tronco muere. No importa si es una rama chica o una rama grande. Y dejemos de puro aprovechar de los sacrificios de otros.
sin estar dispuestos a poner de nuestra parte. Hay trabajo para todos. ¿Cómo puedo yo servir? Alguien me contó el Evangelio a mí. ¿A quién estoy yo contando el Evangelio? Alguien proveyó esto para mí. ¿A quién estoy yo bendiciendo, ayudando con mis palabras? Hay necesidad de que todos mantengan frente de sus propias casas. Así que mantén tu caminar con Dios. Lee y estudia la Biblia cada día. Vive según Dios quiere que vivas, porque una iglesia fortalecida se edifica de personas fortalecidas. Y hay necesidad de que todos contribuyamos a la obra. Los gastos son muchos. No vamos a lograr lo que podríamos lograr si no todos contribuyen. Y hay necesidad de que todos sirvan en la obra. No todos van a poder hacer la misma cosa, pero todos podemos hacer algo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a contribuir y mantener lo que Dios nos ha entregado? ¿Serás uno de los valientes dispuestos a sacrificar lo que tienes para lograr algo mejor de lo que tienes? ¿O seguirás mirando, observando, disfrutando de lo que otros sacrificaron para construir sin poner de tu parte? Dios necesita a siervos. Esta iglesia necesita a siervos. Hemos logrado mucho y podremos lograr mucho más. Pero la pregunta es, si serás parte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de tu pueblo, de quienes sacrificaron en el Antiguo Testamento para obedecer tu voluntad. Y, Señor, los sacrificios que ellos hicieron, nuestros sacrificios no se comparan con los sacrificios de ellos. Ayúdanos a estar dispuestos a poner de nuestra parte, a vivir dentro de la ciudad, aun si no es lo que nosotros preferemos, sino porque es lo que tú quieres que hagamos, para que podamos servir a otros, para que podamos bendecir a otros, para que podamos reconocer que hay una necesidad mucho más grande que la nuestra, para que podamos ser obedientes a tu voluntad. Si hay alguno que no es hijo suyo, que quizás finge serlo, pero no lo es, obra en su vida para que sean salvos. Pero los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a cumplir el rol por el cual usted nos creó, a obedecerte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.